Mi tío trabajó en la Antártida durante 15 años. Antes de morir, me contó lo que habían encontrado bajo el hielo. Hola, la llamada telefónica llegó a las 3 de la madrugada. La voz de mi tío Desmond apenas era un susurro, entrecortado por una tos húmeda que sonaba como si sus pulmones se desgarraran desde dentro. Adrián, saben que me estoy muriendo. Han dejado de vigilarme. Por fin puedo contarte la verdad sobre Vostok. Hizo una pausa y escuché el pitido de las máquinas al fondo, los sonidos estériles de una habitación de hospicio. Pero tienes que venir ahora, esta noche. No llegaré a la mañana. Estaba en mi coche en menos de 10 minutos, conduciendo por las calles vacías de Seattle hacia la dirección que me había dado, un centro de cuidados privados del que nunca había oído hablar, a pesar de haberlo visitado con regularidad durante los últimos 8 meses. El edificio me pareció extraño cuando llegué, demasiado aislado, demasiado protegido para ser un simple hospicio. Había cámaras por todas partes y un guardia en la recepción que revisó mi identificación 3 veces antes de dejarme pasar. Cuando finalmente llegué a la habitación de Desmond, en el 4º piso, lo encontré recostado en la cama, luciendo 20 años mayor que sus 63. Su piel tenía el color del papel viejo y sus ojos hundidos ardían con una intensidad que no había visto desde niño. «Cierra la puerta», dijo antes de que pudiera hablar. «Ciérrala con llave. No tenemos mucho tiempo, y lo que voy a contarte sonará a locura, pero necesito que escuches todo antes de decidir si he perdido la cabeza por el cáncer o la morfina». Señaló una silla junto a su cama, donde un sobre grueso de Manila esperaba. Ahí dentro hay copias de todo lo que logré salvar, fotografías, documentos, lecturas sísmicas, transcripciones de comunicaciones que debían ser destruidas. He escondido los originales en 5 lugares distintos, las coordenadas están en el sobre, cifradas, pero eres lo bastante inteligente para descifrar mi sistema. Me senté despacio, tomando el sobre y sintiendo el peso de lo que contenía. Tío Des, ¿qué pasó en la Antártida? Nunca me contaste la verdadera razón por la que regresaste. Sonrió, pero no había humor en su expresión, solo un cansancio profundo mezclado con algo que parecía alivio. Volví porque me obligaron a hacerlo, y nunca me acerqué de nuevo al hielo porque aprendí lo que hay debajo, lo que ha estado allí desde antes de que existieran los humanos. Alargó una mano temblorosa hacia un vaso de agua, bebió un sorbo y empezó a hablar con urgencia, como si luchara contra el tiempo mismo. El 8 de febrero de 2009, todo cambió. Llevábamos 14 años perforando la capa de hielo del este de la Antártida, trabajando hacia el lago Vostok, esa enorme masa de agua a 3,7 kilómetros bajo la superficie, sellada del mundo durante 15 millones de años. Todos pensaban que podría contener formas de vida únicas, bacterias adaptadas a condiciones extremas, tal vez algo que nos ayudara a comprender la posibilidad de vida en Europa o en Encélado. Toda la comunidad científica internacional seguía nuestros avances, 14 naciones habían aportado fondos y personal. Se suponía que sería uno de los mayores descubrimientos de la historia humana. La voz de Desmond se quebró y volvió a toser, arrojando algo oscuro a un pañuelo que ocultó rápidamente. Perforamos el hielo el 5 de febrero. Yo no estaba allí, estaba en Nueva Zelanda, en una conferencia presentando nuestros resultados preliminares, hablando de lo que esperábamos encontrar en el lago. Mientras estaba en el escenario, mostrando diapositivas con datos de núcleos de hielo ante 200 científicos, mi equipo estaba a 3 kilómetros bajo la superficie, extrayendo muestras de un lago que debía ser prístino e intocado. Se detuvo, con la mirada fija en algo que yo no podía ver, algún recuerdo que aún lo aterrorizaba 15 años después. Sacaron algo más con el agua. Algo que hizo que 3 de los miembros del equipo se arrancaran los ojos con sus propias manos en la primera hora. Algo que llevó a otros 2 a cortarse las muñecas con los bordes rotos de los contenedores de muestra antes de que alguien pudiera detenerlos. Los 2 últimos simplemente se quedaron allí, mirando lo que habían sacado de las profundidades, hasta que sus cerebros se apagaron por completo y cayeron en coma, del que nunca despertaron. Sentí la boca seca. ¿Qué encontraron? Desmond extendió la mano temblorosa hacia su mesita y sacó una fotografía vieja y arrugada de tanto doblarla y desdoblarla. Me la entregó, y vi lo que parecía una imagen granulada de un contenedor de muestra de agua, flotando en el líquido turbio. Había algo que hacía doler mi cerebro al intentar procesar su forma. Parecía metal, pero la geometría era incorrecta, ángulos que parecían plegarse en dimensiones que no deberían existir, superficies simultáneamente reflectantes y absorbentes, una estructura de la que mis ojos se desviaban porque no podían encontrar un punto estable en el que enfocarse. Esa es una de las 12 piezas que subieron en la muestra inicial, dijo Desmond en voz baja. Y esa es la más pequeña,
la que mató a menos gente. Me quedé mirando la fotografía, tratando de comprender lo que veía. Esto no puede ser real, debe estar manipulada, algún tipo de ilusión óptica o fallo de cámara. Desmond soltó una risa que sonó como vidrio rompiéndose. Eso mismo dije yo, durante unos 30 segundos, hasta que las vi en persona, hasta que sentí lo que hacen solo por estar cerca. Emiten algo, Adrián. No radiación ni campos electromagnéticos ni nada que nuestros instrumentos puedan medir. Emiten información, cantidades inmensas de datos transmitidos continuamente, y el sistema nervioso humano no está preparado para recibirlo con seguridad. Estar cerca de ellas es como intentar beber de una manguera contra incendios, excepto que la manguera está conectada a algo infinito y tu cerebro es del tamaño de un dedal. Me quitó la fotografía de las manos, que noté temblaban. El equipo de perforación eran investigadores experimentados, gente que había pasado años en la Antártida, algunos de los científicos más estables y profesionales con los que he trabajado. En menos de 2 horas de exposición a esos artefactos, 5 estaban muertos por sus propias manos y 2 quedaron en estado vegetal. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sea lo que sean esas cosas, solo estar cerca de ellas vuelve locos a los humanos. Pero tú sobreviviste, dije, intentando encontrar algo de lógica en aquella pesadilla que estaba describiendo. Estuviste allí, los viste, y sigues lo bastante cuerdo como para contármelo. La sonrisa de Desmond fue amarga y triste. ¿Cuerdo? He pasado 15 años viendo cosas en los reflejos que no deberían estar allí, oyendo sonidos en el ruido blanco que forman palabras en idiomas que no conozco, despertando con conocimientos en mi cabeza que nunca aprendí. El cáncer, Adrián, el cáncer de páncreas que me está matando ahora, no lo contraje por mala suerte, ni por genética, ni por exposición ambiental. Lo contraje por estar cerca de esos artefactos durante 3 días, antes de que me evacuaran. Los especialistas que vinieron a sellar el lugar llevaban trajes protectores que parecían diseñados para algo mucho peor que una simple contaminación biológica. Dijeron que los artefactos emitían una forma de energía que descomponía las estructuras celulares a nivel molecular, causando mutaciones y fallos en los tejidos vivos. Todos los que estuvieron en la estación Vostok durante esos 3 días después del descubrimiento han muerto o están muriendo. Soy el último que queda. Corrió un poco la bata del hospital y vi su pecho cubierto de marcas que parecían quemaduras, pero dispuestas en patrones geométricos, los mismos ángulos imposibles que había visto en la fotografía del artefacto. Empezaron a aparecer unos 6 años después de que dejé la Antártida, continuó, cubriéndose de nuevo. Al principio eran solo pequeñas manchas en los brazos y las piernas, como lunares o erupciones. Los médicos no pudieron explicarlas ni clasificar el tipo de daño tisular, pero se extendieron lentamente siguiendo patrones que coincidían con la geometría de esos artefactos. Y hace unos 3 años empecé a comprender lo que significaban esos patrones. No son daños aleatorios, Adrián, son mapas, coordenadas, instrucciones. Extendió la mano hacia el sobre que tenía en mi regazo y sacó una hoja doblada, la desplegó sobre la cama entre nosotros. Estaba cubierta de dibujos, diseños geométricos intrincados que dolía mirar directamente, con los mismos ángulos imposibles y dimensiones plegadas que el artefacto. Esto es lo que los patrones en mi piel me están diciendo. Esto es lo que los artefactos transmitían desde 3 kilómetros bajo el hielo. No son artefactos, Adrián. Son marcadores, balizas. Han estado ahí durante al menos 15 millones de años, enterradas bajo la capa de hielo, esperando. Y las despertamos al perforar. Me quedé mirando los dibujos, sintiendo algo en mi cabeza que no me gustó, una presión detrás de los ojos, una sensación como si mis pensamientos fueran arrastrados hacia los patrones contra mi voluntad. ¿Esperando qué? Pregunté con un hilo de voz. ¿Qué están señalando? Los ojos de Desmond se llenaron de lágrimas y comprendí que era la primera vez que veía llorar a mi tío, aquel hombre que había pasado décadas en el entorno más hostil del planeta sin mostrar miedo ni debilidad. Hay estructuras bajo el lago, Adrián. Estructuras enormes que se extienden a través del lecho rocoso por kilómetros. Formaciones geométricas demasiado precisas y regulares para ser geología natural. Las habíamos visto en los estudios sísmicos, pero pensábamos que eran depósitos minerales inusuales o formaciones volcánicas. Después de que sacamos los artefactos, cuando llegaron los especialistas, me mostraron datos mejorados que demostraban que esas estructuras eran artificiales, construidas por algo con inteligencia y una tecnología muy superior a la humana. Se secó los ojos con el dorso de la mano, dejando rastros húmedos sobre su piel delgada como papel. Los especialistas no eran científicos, eran militares.
Algún tipo de fuerza internacional creada específicamente para manejar descubrimientos como este, hallazgos que desafían los fundamentos de la historia de la Tierra y del desarrollo humano. La mujer a cargo me dijo cosas que no enseñan en ninguna universidad, cosas clasificadas a niveles que la mayoría de los gobiernos ni siquiera reconocen que existan. Recuperé la voz, aunque me salió ronca y temblorosa. ¿Qué tipo de cosas? Desmond se recostó contra las almohadas, respirando con dificultad, y pude ver que cada palabra le costaba una energía que ya no tenía. Dijo que el lago Vostok no es único. Existen formaciones similares bajo las capas de hielo en todo el planeta, en Groenlandia, el Ártico, partes del Tíbet y los Andes, en cualquier lugar donde el hielo haya persistido durante millones de años. Todas presentan las mismas características: agua líquida más cálida de lo que debería ser, estructuras geométricas en el lecho rocoso y esos artefactos esparcidos por el agua como semillas o esporas. Han sabido de la existencia de la mayoría de estos sitios desde la década de 1960, descubiertos durante operaciones submarinas y estudios aéreos de la Guerra Fría. Varias naciones perforaron algunos de ellos, siempre con los mismos resultados: artefactos que emiten información que los humanos no pueden procesar de manera segura, investigadores que mueren o enloquecen por la exposición, y una rápida cooperación internacional para sellar los sitios y suprimir cualquier conocimiento público de lo que se encontró allí. Tosió de nuevo, esta vez por más tiempo, y cuando por fin se detuvo había sangre en sus labios. La mujer, su nombre era Directora Kensington, continuó. Me dijo que las estructuras tienen al menos 65 millones de años. Son anteriores a la extinción de los dinosaurios. Ya eran antiguas y estaban enterradas cuando los primeros mamíferos empezaban a evolucionar. La cronología era imposible, contradecía todo lo que creía saber sobre la historia del planeta y la evolución. Eso no puede ser cierto, murmuré. No existían civilizaciones hace 65 millones de años, no había vida inteligente en la Tierra, salvo quizá algunos dinosaurios avanzados, y eso es pura especulación. Desmond sonrió de nuevo, con aquella expresión triste que sugería que él también había pensado lo mismo alguna vez. Eso fue exactamente lo que dije. Kensington solo me miró como si fuera un niño que por fin notaba que el cielo es azul. Dijo que las estructuras no fueron construidas por vida terrestre, que no fueron creadas por ninguna especie que evolucionara en este planeta. Son archivos, enormes instalaciones de almacenamiento de datos construidas por algo que pasó por nuestro sistema solar durante el período Cretácico tardío. Y no solo pasaron, Adrián. Se detuvieron aquí deliberadamente. Enterraron esos archivos bajo lugares que quedarían cubiertos por el hielo durante los ciclos glaciares de la Tierra, preservándolos de la erosión y el cambio geológico. Las capas de hielo son una protección natural, mantienen las estructuras intactas y aisladas hasta. ¿Hasta cuándo? Hasta que algo suceda, hasta que alguien los encuentre, hasta que llegue el momento adecuado para el propósito que sirven. Me di cuenta de que estaba apretando los brazos de la silla con tanta fuerza que me dolían las manos. ¿Qué propósito? ¿Qué están almacenando? ¿Qué información vale la pena para construir estructuras que duren 65 millones de años? Desmond extendió la mano y tomó la mía, y sentí lo fríos que estaban sus dedos, como si ya hubiera empezado a morir desde dentro. Eso es lo que los artefactos te muestran, eso es lo que contiene la transmisión, y por eso todos los que la experimentan mueren o desearían haberlo hecho, porque la información no es solo datos, Adrián, es conocimiento sobre lo que realmente es la Tierra, sobre lo que realmente somos los humanos, sobre por qué estamos aquí y lo que está por venir. Me apretó la mano con una fuerza sorprendente. El equipo de perforación, antes de morir o quedar catatónico, 2 de ellos lograron escribir algunas cosas, fragmentos de lo que habían aprendido. Los especialistas confiscaron todo, pero yo tomé fotografías antes de que pudieran detenerme. He pasado 15 años intentando descifrar esas notas, tratando de entender los fragmentos sin exponerme a la transmisión completa, y he descubierto lo suficiente para saber por qué están tan desesperados por mantener esto en secreto, por qué han matado gente para impedir que este conocimiento se propague. Soltó mi mano y sacó otro documento del sobre, cubierto de una escritura temblorosa, las letras se superponían, las palabras estaban tachadas y reescritas, párrafos enteros se convertían en espirales ilegibles. Fue escrito por la doctora Natasha Volkov, una de las investigadoras rusas del equipo de perforación. Tenía un doctorado en biología molecular y había publicado más de 50 artículos en revistas científicas de alto nivel. Este documento fue escrito 90 minutos antes de que se abriera las muñecas con un bisturí.
Tomé el papel con los dedos entumecidos, observando la escritura caótica, incapaz de comprender la mayor parte, pero algunas frases sobresalían, cristalinas y claras pese a la locura que las rodeaba. No se fueron, están durmiendo. El ciclo de despertar comienza cuando las condiciones planetarias coinciden con los parámetros de origen. Somos el despertador. Somos el disparador. Lo sentimos tanto. Levanté la vista hacia Desmond, sintiendo mi corazón golpear con fuerza en el pecho. ¿Qué significa esto? ¿Qué está durmiendo? ¿Qué ciclo de despertar? Los ojos de Desmond estaban cerrados y su respiración se volvió más pesada, cada inhalación resonando en su pecho. Las estructuras no son solo archivos, Adrián. Son más que almacenamiento de datos. Son capullos, cámaras de hibernación. Quienes las construyeron, quienes viajaron por nuestro sistema solar hace 65 millones de años, algunos se quedaron atrás, se enterraron bajo el hielo, y las estructuras los mantienen conservados, preservando sus funciones biológicas o tecnológicas, o lo que sea que necesiten, hasta que las condiciones sean adecuadas para despertar. Sentí que la habitación se inclinaba, mi sentido de la realidad deslizándose mientras intentaba procesar lo que Desmond me decía. ¿Estás diciendo que hay extraterrestres dormidos bajo la Antártida, bajo otras capas de hielo en el mundo, y que los despertamos al perforar el lago Vostok? Desmond abrió los ojos, y la mirada que me dio estaba llena de lástima, de pesar, y de algo más, algo que parecía inevitabilidad. No congelados, dormidos. Hay una diferencia. Y no los hemos despertado, aún no. Los artefactos son sistemas de advertencia diseñados para activarse cuando el hielo se penetra, para transmitir información sobre lo que hay debajo y lo que ocurrirá cuando despierten por completo. El equipo de perforación recibió esa transmisión directamente, toda de una vez, y eso los destruyó, porque los cerebros humanos no pueden contener tanta información ni procesar sus implicaciones. Pero fragmentos se filtraron, pedazos de conocimiento que personas como yo han estado estudiando durante 15 años, tratando de entender la línea temporal y lo que debemos hacer al respecto. Tosió de nuevo, con más fuerza, y esta vez no pudo detenerse, su cuerpo se convulsionaba mientras intentaba liberar sus pulmones. Cuando finalmente logró recuperar el aliento, su voz era apenas audible. El ciclo de despertar ya ha comenzado. Empezó cuando perforamos los artefactos, activando las estructuras bajo el hielo. Comenzaron a calentarse, a absorber energía geotérmica del núcleo del planeta, preparándose para lo que venga después. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, oyendo mi propia voz distante y ajena. ¿Cuánto tiempo hasta que despierten por completo? Desmond sonrió por última vez, y fue la sonrisa más triste que jamás había visto. Según los fragmentos que Natasha escribió, según los patrones que están apareciendo en mi piel, según los cálculos que he hecho basándome en las firmas de energía que detectó el equipo de Kensington, tenemos unos 15 años. Tal vez menos, si el cambio climático acelera el derretimiento de las capas de hielo, si perforamos más sitios, si activamos señales de despertar adicionales. Retiró su mano de la mía y la colocó sobre su corazón, donde los patrones geométricos eran más densos. Estoy muriendo ahora porque estuve expuesto. La radiación o energía o lo que sea que emiten los artefactos aceleró la descomposición celular en todos los que estaban en Vostok. Pero he sobrevivido más que los demás porque comprendí lo suficiente como para minimizar mi exposición, porque salí antes de la activación completa. La mayoría del equipo murió en menos de 5 años. Yo he resistido 15. Su respiración se volvía más débil, sus palabras más lentas. Pero Adrián, esa no es la razón por la que te llamé, no solo para contarte lo que viene, sino para decirte lo que debes hacer al respecto. Hizo un gesto débil hacia el sobre que aún tenía en mi regazo. Todo lo que hay ahí, toda la documentación que he reunido, las fotografías de los artefactos, las notas de Natasha, los datos sísmicos que muestran las estructuras, los testimonios de investigadores que sobrevivieron a otras perforaciones, todo debe hacerse público. Los especialistas, la organización de Kensington, han mantenido esto en secreto durante décadas porque creen que el conocimiento público causaría pánico y colapso social. Pero están equivocados. La gente merece saberlo. La humanidad merece tiempo para prepararse, para decidir colectivamente cómo responder, en lugar de dejar que esa decisión la tomen unos pocos gobiernos en la sombra y comités militares. Desmond levantó la mano y me agarró del cuello de la camisa, tirando de mí con las últimas fuerzas que le quedaban. Me están vigilando porque saben que estoy muriendo, pero no creen que le diga nada a nadie, porque he sido obediente durante 15 años. Piensan que estoy roto, demasiado asustado para actuar.
Pero te llamé porque eres periodista, porque tienes las conexiones y la plataforma para hacer que esta historia llegue a personas que puedan hacer algo al respecto. Y porque eres familia, y confío en ti con esta carga más que en nadie en el mundo. Su agarre se aflojó y la mano cayó de nuevo sobre la cama. Prométemelo. Promete que lo publicarás todo, sin importar la presión que te pongan, las amenazas que hagan o las ofertas que te propongan. Esto es más grande que nosotros dos. Se trata de la supervivencia de la especie. Miré el sobre mi regazo, al hombre moribundo frente a mí, y sentí el peso de una elección que nunca había pedido hacer. Tío Des, si publico esto, si hago público que existen estructuras alienígenas bajo la Antártida y seres dormidos que están despertando, destruirán mi credibilidad. Lo llamarán una teoría conspirativa absurda, desacreditarán cada fuente, me harán parecer un loco. Y si lo que dices es cierto, si realmente hay gente con suficiente poder para suprimir esto durante décadas, harán algo peor que destruir mi reputación. Me harán desaparecer. Desmond asintió, con lágrimas recorriéndole el rostro, dejando surcos en las cuencas hundidas de sus mejillas. Lo sé. Lo he pensado todos los días durante 15 años, preguntándome si debería haber hablado antes, si debí sacrificarme para advertir a la gente. Pero fui un cobarde, Adrián. Elegí vivir en silencio y morir despacio, en lugar de luchar. Y ahora se me acaba el tiempo. El ciclo de despertar avanza, y alguien tiene que hacer lo que yo no pude. Alguien tiene que ser lo bastante valiente para decir la verdad, aun sabiendo lo que costará. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro apenas audible. Pero no te obligaré. La decisión es tuya. Aléjate, quema el sobre, olvida todo lo que te he dicho y vive tu vida en ignorancia, hasta que lo que duerme bajo el hielo despierte y lo cambie todo igualmente. O carga con esta responsabilidad, conviértete en un objetivo, sacrifica tu carrera, tu seguridad y tu tranquilidad, pero dale a la humanidad la oportunidad de saber lo que viene antes de que llegue. Las máquinas alrededor de su cama empezaron a emitir pitidos urgentes y oí pasos en el pasillo exterior, enfermeras o médicos respondiendo a las alarmas. Se nos había acabado el tiempo. Los ojos de Desmond comenzaban a cerrarse, su respiración se volvió jadeante, desesperada, mientras su cuerpo finalmente se rendía a la batalla que llevaba meses perdiendo. Me levanté, sujetando el sobre con fuerza, y miré a mi tío por última vez. Lo haré, dije, sin saber si aún podía oírme. Contaré tu historia. Lo publicaré todo. Lo prometo. Sus labios se movieron, formando palabras que no pude oír sobre el sonido de la puerta abriéndose y el personal médico inundando la habitación. Pero vi lo que articuló, vi el último mensaje que quería dejarme antes de lo que viniera después, revisa el hielo. Se está derritiendo más rápido de lo que dicen. Tienes menos tiempo del que crees. Y, Adrián, lo siento por todo lo que está a punto de pasar. Las enfermeras me apartaron mientras trabajaban para estabilizarlo, y un guardia de seguridad que apareció de la nada me sacó al pasillo. Era un hombre alto, de ojos fríos, que me dijo que debía irme de inmediato, que las horas de visita habían terminado y que el señor Ayobel requería privacidad para sus procedimientos médicos. Ya iba por la mitad del pasillo hacia el ascensor cuando escuché el sonido del monitor cardíaco convertirse en una línea continua, ese tono electrónico que solo significaba una cosa: Desmond había muerto. Me detuve, miré hacia su habitación y, a través de la pequeña ventana de la puerta, vi que las enfermeras se habían apartado, sin intentar reanimarlo, solo observando su cuerpo con expresiones que no pude descifrar desde donde estaba. El guardia puso una mano sobre mi hombro, no con brusquedad, pero sí con firmeza, empujándome suavemente hacia el ascensor con una presión imposible de resistir. Debe marcharse ahora, señor. Esta zona es restringida. Lo miré con más atención y noté cosas que antes no había visto, la forma precisa en que se movía, el bulto bajo su chaqueta que sugería un arma oculta, el dispositivo de comunicación apenas visible en su oído. ¿Para quién trabaja?, pregunté, aunque ya sabía que no obtendría una respuesta real. Seguridad del hospital, señor. Por favor, entre en el ascensor. Lo hice, apretando el sobre contra mi pecho, y mientras las puertas se cerraban vi al guardia sacar su teléfono y hablar en voz baja. 3 palabras que confirmaron todo lo que Desmond me había contado: el sobrino lo tiene. El trayecto de vuelta a mi apartamento pareció durar horas, aunque el reloj del tablero marcaba apenas 33 minutos. Miraba constantemente el espejo retrovisor, buscando coches que me siguieran, viendo cada vehículo como una posible amenaza, cada peatón como un observador. Cuando por fin llegué a mi garaje, me quedé en el coche 10 minutos,
solo respirando, intentando ordenar el caos en mi cabeza en algo coherente y útil. Desmond estaba muerto. En mis manos tenía documentos que, supuestamente, probaban la existencia de estructuras alienígenas enterradas bajo el hielo antártico desde hacía 65 millones de años. Y había personas con suficiente poder para mantenerlo oculto durante décadas que ahora sabían que yo tenía esos documentos. Lo sensato sería destruirlo todo, quemar el sobre, borrar las fotos del teléfono, irme a casa y fingir que esta noche nunca ocurrió. Pero le había hecho una promesa a un hombre moribundo. Y, más importante aún, si siquiera la mitad de lo que Desmond me contó era cierto, la humanidad merecía saber lo que se avecinaba. Saqué el teléfono y empecé a grabar un video, por si algo me sucedía antes de poder difundir la información de forma adecuada. Mi nombre es Adrian Hollowell. Soy periodista independiente, con base en Seattle. Hace 3 horas, mi tío, el Dr. Desmond Hollowell, glaciólogo y antiguo jefe de investigación en la estación Vostok, en la Antártida, murió de cáncer de páncreas. Antes de morir, me contó lo que el equipo internacional de investigación descubrió cuando perforaron el lago Vostok en febrero de 2009 y por qué el proyecto fue abruptamente cancelado, a pesar de décadas de preparación y miles de millones en financiación. Lo que estoy a punto de contarles sonará como ciencia ficción. Pero tengo documentación que publicaré a través de múltiples canales para evitar su censura. Respiré hondo y continué. En 2009, cuando el equipo de perforación atravesó la capa de hielo y alcanzó el lago Vostok, a 3,7 kilómetros bajo la superficie, no solo extrajeron muestras de agua. Recuperaron 12 artefactos, objetos de origen claramente artificial, que habían estado sumergidos en el lago durante unos 15 millones de años. Estos artefactos emiten algún tipo de energía o radiación que transmite información directamente al tejido neural humano, y la exposición a esta transmisión provocó graves traumas psicológicos y físicos en todos los miembros del equipo de perforación. 5 investigadores se suicidaron a las pocas horas de la exposición y otros 2 cayeron en coma, del que nunca despertaron. Mi tío pasó los últimos 15 años muriendo lentamente por el daño celular causado por su exposición a estos artefactos durante los 3 días antes de que el sitio fuera sellado y clasificado. Levanté el sobre para que fuera visible en la grabación. Esto contiene la documentación que mi tío conservó, incluidas fotografías de los artefactos, testimonios de investigadores supervivientes, datos sísmicos que muestran enormes estructuras artificiales bajo el lago Vostok y fragmentos traducidos de la información transmitida por los artefactos. Según estas fuentes, las estructuras no son simples restos arqueológicos. Son sistemas activos, mantenidos durante millones de años, que sirven como cámaras de preservación para lo que sea que las construyó. Hice una pausa, consciente de que lo que estaba a punto de decir haría que cualquiera que viera el video pensara que estaba loco, pero comprometido a seguir adelante. Los artefactos son balizas de advertencia, diseñadas para activarse cuando el hielo es perforado, para transmitir información sobre lo que duerme debajo y lo que ocurrirá cuando las condiciones térmicas alcancen parámetros específicos. Según los cálculos basados en los fragmentos recuperados y en los patrones de degradación celular observados en los investigadores expuestos, las entidades o sistemas preservados bajo el lago Vostok, y en otros sitios similares alrededor del mundo, se activarán dentro de los próximos 15 años, posiblemente antes, si el cambio climático continúa acelerando el deshielo de las capas polares. Múltiples gobiernos y una organización internacional clasificada saben de la existencia de estas estructuras al menos desde la década de 1960 y han estado suprimiendo sistemáticamente cualquier conocimiento público, mientras se preparan para un evento que saben que llegará, pero que nunca han compartido con la población mundial. Miré directamente a la cámara, tratando de proyectar una convicción que no estaba seguro de sentir. Publico este video y toda la documentación de apoyo porque creo que la humanidad merece saberlo. Merecemos tiempo para prepararnos colectivamente, para investigar abiertamente, para tomar decisiones informadas sobre cómo responder. La alternativa es permitir que un pequeño grupo de funcionarios decida el destino de la humanidad sin participación pública ni proceso democrático. Eso no es aceptable, sin importar las justificaciones que hayan creado para mantener el secreto. Terminé la grabación y, de inmediato, la subí a 3 servicios diferentes de almacenamiento en la nube. Luego envié copias a 4 periodistas de confianza en medios importantes, con instrucciones de publicar todo si desaparecía o moría inesperadamente dentro de las próximas 72 horas. Después abrí el sobre y comencé a fotografiar cada documento en su interior, subiendo cada imagen a medida que avanzaba, creando una copia distribuida que sería casi imposible de eliminar por completo.
El proceso me tomó 3 horas, y cuando terminé el sol comenzaba a salir sobre Seattle, una luz pálida filtrándose por las ventanas de mi apartamento. Preparé café y me senté a la mesa de la cocina, extendiendo las copias de los documentos, tratando de organizarlas en una narrativa coherente y convincente, capaz de abrirse paso entre el ruido y el escepticismo que inevitablemente recibiría estas revelaciones. Desmond había incluido más de lo que imaginaba, no solo su propia documentación, sino también materiales de otras fuentes, otros investigadores que, al parecer, formaban parte de una red silenciosa dedicada a comprender y prepararse para lo que se avecinaba. Había nombres que reconocía, científicos que habían muerto en accidentes o desaparecido misteriosamente durante los últimos 15 años, todos ellos conectados de alguna manera con proyectos de perforación o investigación antártica. Un documento en particular captó mi atención, una transcripción de una sesión informativa clasificada que Desmond había conseguido de alguna forma, fechada en marzo de 2009, apenas unas semanas después del incidente de Vostok. El título decía Protocolo de Respuesta Internacional, Evaluación y Estrategia de Contención Post-Descubrimiento. El documento confirmaba todo lo que Desmond me había contado, reconocía los artefactos y las estructuras, describía el impacto psicológico en el personal expuesto y detallaba un esfuerzo internacional coordinado para suprimir el conocimiento público mientras se intensificaban las investigaciones clasificadas sobre la naturaleza y el propósito de los sistemas enterrados. Lo que me heló la sangre fue una sección cercana al final, titulada Evaluación del cronograma proyectado e impacto en la población. El informe afirmaba que, basándose en el análisis de las transmisiones de los artefactos y en los datos térmicos de múltiples sitios, la activación total de las entidades preservadas ocurriría entre 2024 y 2029, con la mayor probabilidad en 2027. El documento estimaba que la activación sería globalmente observable e imposible de suprimir o explicar mediante narrativas convencionales. Recomendaba utilizar los siguientes 15 a 20 años para preparar la infraestructura y los sistemas sociales ante una disrupción de nivel de paradigma en la civilización humana. Incluía también una proyección de víctimas, una fría evaluación numérica que estimaba que entre el 30 y el 60% de la población mundial no sobreviviría al periodo de adaptación del primer contacto. Leí esa sección 3 veces, intentando asimilar sus implicaciones. Las personas que habían redactado ese informe, que sabían de la existencia de las estructuras desde al menos 2009, habían calculado que miles de millones de humanos podrían morir en los próximos años, y aún así decidieron que la respuesta correcta era mantener la información clasificada y prepararse en silencio, sin advertir a la población. La justificación que daban era que el conocimiento público provocaría un colapso social prematuro y conflictos por los recursos, lo que empeoraría las posibilidades de supervivencia. Leyendo entre líneas, entendí lo que realmente querían decir, no creían que la mayoría de la gente pudiera soportar la verdad. Pensaban que el miedo y el pánico serían más peligrosos que lo que realmente dormía bajo el hielo, y habían decidido priorizar el orden y el control sobre darle a la humanidad una oportunidad de prepararse colectivamente. Aquella decisión, tomada en reuniones clasificadas por funcionarios cuyos nombres estaban tachados, podría haber condenado a miles de millones de personas que podrían haber sido advertidas, que podrían haber tenido tiempo para reubicarse, prepararse o al menos comprender lo que estaba a punto de suceder en su mundo. La rabia que sentí fue casi física, un ardor en el pecho que me hizo temblar las manos mientras fotografiaba el documento y lo añadía a la cola de su vida. Sonó mi teléfono y casi lo dejé caer. Mis nervios estaban al límite después de todo lo vivido aquella noche. El identificador de llamada mostraba un número oculto, lo que casi me hizo ignorarlo, pero algo me impulsó a contestar. Señora Jobel, mi nombre es directora Kensington. Creo que su tío pudo haberme mencionado. La voz era calmada, profesional, femenina, con un acento que no pude identificar. Lo llamo para ofrecerle la oportunidad de discutir los materiales que el Dr. Jobel le entregó, antes de que haga algo cuyas consecuencias no ha considerado completamente. Sentí que la mandíbula se me tensaba. Antes de que diga la verdad sobre lo que han estado ocultando. ¿Sobre la gente que ha muerto para mantener sus secretos? Hubo una pausa. Cuando Kensington volvió a hablar, su tono seguía siendo perfectamente controlado. Entiendo que está enfadado. Su tío acaba de morir y le compartió información que desafía todo lo que creía saber. Pero, señora Jobel. Adrián, las personas que han mantenido esta clasificación no son villanos. No estamos suprimiendo información porque disfrutemos del poder o queramos controlar a la humanidad. Intentamos evitar el colapso prematuro de la civilización antes de tener sistemas preparados para manejar lo que viene. Reí, un sonido áspero que me sorprendió. ¿Colapso prematuro?
Se refiere a que quieren mantener el orden y la autoridad tanto tiempo como puedan, antes de que la verdad sea imposible de ocultar. Quieren controlar la narrativa cuando los durmientes despierten. Kensington suspiró, un sonido sorprendentemente humano. Queremos darle a la humanidad la mejor oportunidad posible de sobrevivir, y nuestra evaluación, basada en una extensa investigación psicológica y análisis histórico sobre cómo reaccionan las poblaciones ante amenazas existenciales, es que una revelación prematura causará más daño que bien. La gente entrará en pánico, señora Jobel. Los gobiernos colapsarán, las cadenas de suministro se romperán, la violencia aumentará, y cuando ocurra la activación real, cuando las entidades bajo el hielo despierten completamente, enfrentaremos esa crisis en un estado de caos máximo y coordinación mínima. Miré los documentos esparcidos sobre mi mesa, proyecciones de víctimas, estrategias de contención, todos aquellos cálculos fríos hechos por personas que creían saber más que el resto de la humanidad. O tal vez la gente merece conocer la verdad y decidir por sí misma cómo prepararse. Tal vez tratar a miles de millones de humanos como niños incapaces de enfrentar información aterradora es precisamente el tipo de pensamiento autoritario que nos llevó a este desastre en primer lugar. Kensington guardó silencio un momento, y cuando volvió a hablar, había algo distinto en su voz, algo que sonaba casi a respeto. Su tío dijo que respondería así. Nos dijo que elegiría el principio sobre el pragmatismo. Es admirable, en cierto modo. Pero, señora Jobel, antes de publicar esos documentos, necesito que comprenda algo, el material que le entregó el doctor a Jobel está incompleto. Muestra lo que encontramos, pero no lo que hemos aprendido desde entonces. Y si hace pública esa información parcial, creará exactamente el pánico que hemos intentado evitar, sin dar a la gente el contexto necesario para reaccionar adecuadamente. Entonces deme la información completa, repliqué. Rellene los vacíos. Cuénteme todo lo que han descubierto en 15 años de investigación clasificada. Déjeme decidir qué publicar y cómo hacerlo. Creí escuchar una sonrisa en su voz. Eso no es posible por teléfono, señora Jobel. Pero puedo ofrecerle algo mejor. Venga a nuestras instalaciones, vea la investigación que hemos estado realizando, hable con los científicos y analistas que han dedicado sus carreras a comprender estas estructuras y a prepararse para la activación. 48 horas, eso es todo lo que le pido. Denos 2 días para mostrarle el panorama completo antes de que tome una decisión que afectará a miles de millones de personas. Miré el video que había grabado, la barra de progreso de la subida en mi portátil mostrando un 78% completado. Y si acepto esta reunión, si les doy esas 48 horas, ¿qué garantía tengo de que no me detendrán indefinidamente? ¿De qué realmente podré irme con la información que ya tengo? La respuesta de Kensington fue inmediata y firme. Tiene mi palabra, que sé que ahora mismo no significa mucho para usted. Pero también tiene su propio seguro. Ya ha grabado el video, ha registrado los documentos, los ha distribuido a varios periodistas con mecanismos automáticos de publicación si algo le sucede. Somos conscientes de todo eso, y sabemos que hacerlo desaparecer solo validaría sus afirmaciones y aceleraría la revelación que está amenazando. No somos estúpidos, señora Jobel. Estamos desesperados. Esa última palabra quedó flotando en el aire entre nosotros, y me di cuenta de que Kensington no solo trataba de manipularme, estaba realmente preocupada por algo más allá de mantener la clasificación. ¿Desesperados cómo? Pregunté. ¿Qué no me está contando? Hubo otra pausa, más larga esta vez. Venga a las instalaciones. Vea lo que nosotros hemos visto. Y luego decida si la humanidad está lista para la verdad, o si aún necesitamos más tiempo para prepararnos para lo que está despertando bajo el hielo. Se le enviará la información de vuelo a su correo ahora mismo, añadió. Esté en la terminal privada de Boeing Field en 3 horas. Y, señora Jobel, traiga los documentos. Todos. No intentamos confiscar evidencia. Intentamos darle contexto. La llamada terminó antes de que pudiera responder, y me quedé mirando el teléfono, intentando decidir si aquello era un contacto genuino o una trampa cuidadosamente preparada. Un sonido me sacó del ensimismamiento, el correo entrante. Abrí la bandeja y vi los detalles del vuelo, un charter privado con destino a la estación MC Murdo, en la Antártida, que saldría a las 11 de la mañana. Tenía apenas 2 horas para decidir si asumir el mayor riesgo de mi vida o quedarme en casa y liberar toda la información de inmediato. La opción lógica era evidente, subirlo todo, crear máxima redundancia, protegerme mediante la exposición pública y el conocimiento distribuido.
Pero las palabras de Kensington seguían resonando en mi mente, información incompleta, pánico sin contexto y, sobre todo, esa palabra que había pronunciado con tanta gravedad, desesperados. Tomé mi decisión y comencé a empacar. No solo ropa y mi portátil, sino copias de todos los documentos, varios dispositivos de almacenamiento con respaldos cifrados y un archivo preparado para mi abogado, con instrucciones de liberar todo si no daba señales de vida en 72 horas. Si aquello era una trampa, si planeaban silenciarme, al menos lo haría difícil y costoso. Y si Kensington decía la verdad, si realmente había un contexto crítico que desconocía, tal vez valiera la pena concederles 48 horas para comprender el panorama completo antes de tomar una decisión que podría afectar a miles de millones de personas. El trayecto hasta Boeing Field duró 30 minutos entre el tráfico matutino, y durante todo el camino me debatí entre la intuición y el miedo, imaginando todos los escenarios posibles. Pero cuando llegué a la terminal privada y vi el elegante jet esperando en la pista, no me di la vuelta. Tomé mis maletas y caminé por la terminal, pasando por un control de seguridad superficial, sin preguntas, y subí por las escaleras a un avión más lujoso de lo que jamás había abordado. Solo había 4 pasajeros visibles, todos vestidos de civil, pero con esa rigidez corporal que delataba formación militar. Me saludaron con un leve gesto, sin presentarse ni intentar conversación. En la cabina principal me esperaba Kensington, y en persona era exactamente como su voz sugería, una mujer de unos 50 años, cabello gris, ojos agudos, con ese brillo cansado de quien ha visto demasiado. Vestía de forma práctica, con ropa que podría servir tanto en una oficina como en una expedición. Señora Jobel, gracias por venir. Sé que esto requiere una gran dosis de confianza, una confianza que aún no hemos ganado. Prometo que haremos lo posible por merecerla en los próximos 2 días, dijo, señalando un asiento de cuero frente a ella. Me senté, todavía sujetando la bolsa con fuerza. Este vuelo durará aproximadamente 12 horas, con una parada técnica para repostar en Hawái. Eso nos da tiempo para comenzar su sesión informativa antes de llegar a MC Murdo. ¿Prefiere empezar ahora o descansar un poco después de la noche que ha tenido? No había dormido en más de 24 horas, y el agotamiento hacía que mis pensamientos se sintieran dispersos, confusos, pero sabía que no podría descansar sin obtener primero algunas respuestas. Comencemos, dije. Quiero saber qué es tan importante como para volarme hasta la Antártida, en lugar de simplemente eliminar lo que tengo. Kensington asintió, extrajo una tableta y deslizó varias pantallas hasta detenerse en un mapa. Su tío le habló de los artefactos y de las estructuras bajo el lago Vostok. Le contó sobre las bajas del equipo de perforación y sobre las transmisiones de advertencia. También le habló de nuestra estimación, que la activación ocurriría entre 15 y 20 años después del descubrimiento inicial. Todo eso es correcto, hasta cierto punto. Pero hay elementos críticos que él no conocía, información que hemos reunido desde 2009 gracias a la investigación clasificada en múltiples emplazamientos. Giró la tableta hacia mí. El mapa mostraba la Antártida salpicada de decenas de puntos rojos. Estos son los lugares confirmados, explicó. 63 en total, todos bajo capas de hielo de al menos 2 kilómetros de espesor, todos con los mismos patrones geométricos en los datos sísmicos, todos conectados por conductos subterráneos que atraviesan el continente entero. La miré sin comprender del todo lo que estaba viendo. ¿63 sitios? Desmond solo me habló de Vostok, mencionó algunos otros lugares, pero, ¿me está diciendo que hay 63 de esas cámaras de hibernación? Kensington hizo un gesto y cambió a una imagen tridimensional que mostraba un corte transversal de una estructura. Vostok es la más grande, pero está lejos de ser la única. Y no son instalaciones independientes, señora Jobel. Son nodos de una red, todos conectados, todos comunicándose entre sí mediante las mismas emisiones de energía que dañaron a su tío y a los demás investigadores. Llevamos 15 años monitoreando esa red, y lo que hemos aprendido es complejo. Amplió la imagen de una de las estructuras, revelando una arquitectura interna que parecía más orgánica que mecánica, cámaras dentro de cámaras, pasajes ramificados que recordaban a redes neuronales o vasos sanguíneos. Las entidades preservadas dentro no están dormidas en un sentido pasivo, continuó. Están procesando, pensando, soñando, si esa palabra se aplica. Y lo han hecho durante 65 millones de años. Han estado ejecutando simulaciones, observando el desarrollo de la Tierra, esperando que se cumplan ciertas condiciones antes de emerger. Su tío le dijo que la perforación en Vostok activó el ciclo de despertar, añadió. Eso es cierto, pero incompleto.
La perforación fue solo uno de los muchos desencadenantes: el cambio climático, el derretimiento del hielo, ciertos umbrales de composición atmosférica, incluso frecuencias electromagnéticas específicas generadas por nuestra tecnología moderna, todos son estímulos que la red ha estado monitoreando. Cuando suficientes factores se alinean, la activación procede automáticamente, con o sin intervención humana. Sentí que algo helado se instalaba en mi estómago. ¿Está diciendo que incluso si nunca hubiéramos perforado el hielo, se estarían despertando de todos modos? ¿Que el cambio climático bastaría? Kensington asintió con gravedad. El cambio climático siempre iba a ser suficiente. La red fue construida con esa expectativa. Las capas de hielo son temporales a escala geológica, y las entidades lo sabían. Sabían que los ciclos climáticos de la Tierra eventualmente expondrían sus estructuras, con o sin nuestra ayuda. Lo único que no preveían era que nuestra actividad industrial aceleraría la línea temporal. Sacó un gráfico que mostraba las proyecciones de temperatura y las tasas de pérdida de hielo, una curva ascendente que parecía una sentencia escrita en la pantalla. Nuestros modelos indican que, incluso con reducciones drásticas de emisiones, la pérdida de hielo en la Antártida alcanzará los umbrales críticos para la activación de la red antes de 2029. Si las tendencias actuales continúan, podría ocurrir tan pronto como en 2026. Tenemos menos de 2 años, señora Jobel, tal vez 18 meses. Por eso su tío le dijo que tenía menos tiempo del que creía. Por eso estamos desesperados. El motor del avión se encendió, la vibración recorrió el suelo y comprendí que estábamos a punto de despegar, de comprometernos por completo con aquel viaje, estuviera o no preparado. Miré a Kensington, a sus ojos cansados, a las líneas que el estrés y las noches sin dormir habían dejado marcadas en su rostro. ¿Qué ocurre cuando despierten?, pregunté. En el informe se mencionaban proyecciones de víctimas entre el 30 y el 60% de la población mundial. ¿Qué significa realmente activación? Kensington se recostó en su asiento mientras el avión aceleraba por la pista, y vi cómo sus dedos se aferraban con fuerza al apoyabrazos, un pequeño gesto que traicionaba su tensión. Ese es el contexto crítico que su tío no tenía, respondió. La información que hemos recopilado mediante protocolos de exposición controlada y tecnologías de imagen avanzadas, lo que hemos aprendido sobre las entidades mismas y el propósito de su presencia aquí. El avión se elevó, y Seattle desapareció bajo nosotros, sustituida por un océano azul inmenso y un manto de nubes. Kensington esperó a que alcanzáramos altitud de crucero antes de continuar. Las entidades no son colonizadores ni invasores en ningún sentido convencional. No están aquí para conquistar la Tierra, ni para extraer recursos, ni para subyugar a la humanidad. Su propósito es algo para lo que no teníamos palabras, hasta que nuestros lingüistas y antropólogos crearon nuevos términos para describirlo. Son jardineros, señora Jobel. Ingenieros planetarios. Y la Tierra es solo uno de los miles de mundos que han sembrado y cultivado a lo largo de miles de millones de años, moldeando la evolución de la vida según patrones y propósitos que apenas comenzamos a entender. Mostró otra imagen en la tableta, parecía un árbol genealógico, pero con ramas que conectaban múltiples mundos y especies, todos unidos por marcadores genéticos comunes y trayectorias evolutivas entrelazadas. El ADN humano contiene secuencias que no podrían haberse originado naturalmente por evolución terrestre, continuó. Secciones de nuestro genoma que fueron insertadas, diseñadas, para producir rasgos y capacidades específicas. No somos ajenos a estas entidades, señora Jobel. Somos su creación. Sentí cómo se me helaba la sangre cuando dijo. Y cuando despierten, no van a destruirnos. Van a cosechar. La palabra quedó suspendida entre nosotros, pesada, sin necesidad de explicación. Todo el cine de terror y ciencia ficción que había visto en mi vida cobró de repente un sentido aterrador. ¿Cosecharnos? ¿Para qué?, pregunté con un hilo de voz. La expresión de Kensington era inescrutable. Eso es lo que vamos a mostrarle en MC Murdo. Ese es el contexto que necesita antes de decidir si la humanidad está preparada para conocer esta verdad. Porque, señora Jobel, las entidades bajo el hielo no son alienígenas como se imagina. Son nuestros progenitores, nuestros creadores. Y nunca fuimos el producto final. Somos una etapa intermedia. Y la activación significa eso, que están listos para completar el proceso que iniciaron hace 65 millones de años. Listos para transformar a la humanidad en algo diferente, algo que encaje en sus parámetros de diseño, algo capaz de sobrevivir a lo que están preparando para la siguiente fase de la Tierra.
Cerró la tableta y me miró directamente a los ojos. ¿Aún quiere contárselo a todos? ¿Aún cree que la humanidad merece saber que no somos el pináculo de la evolución, que somos ganado preparado para la cosecha, que toda nuestra civilización existe solo porque algo antiguo e incomprensible decidió plantarnos aquí y esperar a que maduráramos? Porque esa es la verdad, señora Jobel. Eso es lo que su tío murió intentando advertirle, y lo que nosotros hemos estado tratando desesperadamente de prevenir o, al menos, mitigar antes de que se vuelva inevitable. Bienvenido a la Antártida, señora Jobel. Bienvenido al final de todo lo que creía saber sobre la existencia humana. Espero que esté preparado para lo que viene. El avión ascendió más alto, las nubes se cerraron alrededor, y me quedé allí, sosteniendo un sobre lleno de documentos que, de pronto, parecían lamentablemente insuficientes, incapaces de preparar a nadie para lo que Kensington acababa de describir. Muy por debajo, bajo kilómetros de hielo que se derretían más rápido cada año, 63 estructuras colosales se calentaban, preparándose para una cosecha planeada mucho antes de que los humanos construyeran sus primeras ciudades, antes de que inventáramos la escritura, la agricultura o cualquier cosa que pensábamos que nos hacía especiales. Las entidades estaban despertando, y nos quedaba cada vez menos tiempo para decidir si enfrentar ese despertar juntos, informados y preparados, o separados, ignorantes y aterrados. Pensé en Desmond, muriendo en aquella habitación de hospicio, cubierto de cicatrices geométricas que en realidad eran mapas, instrucciones, advertencias escritas en su piel por la exposición a algo que nunca pudo comprender del todo. Y comprendí que, en 48 horas, esas mismas advertencias podrían estar grabadas en mi cuerpo también, podrían estar en la piel de todos, si Kensington tenía razón sobre la línea temporal. Podrían ser lo último que la humanidad vería antes de dejar de ser humana para siempre. El vuelo hacia la Antártida había comenzado, y ya no había marcha atrás. El vuelo cruzó el hemisferio sur mientras el sol desaparecía detrás del horizonte polar. Dormí apenas unos minutos, atormentado por sueños que no eran míos, visiones de océanos primordiales y cielos que nunca existieron. Cuando abrí los ojos, el mundo se había vuelto blanco. La Antártida se extendía bajo nosotros como una herida infinita, y sentí, por primera vez, la presencia de algo inmenso observándome desde abajo. El aterrizaje en MC Murdo fue silencioso. Nadie habló mientras descendíamos por la escalerilla hacia el viento helado. Kensington caminaba delante de mí, su figura pequeña contra la inmensidad del hielo. Me llevó a un complejo subterráneo, más profundo de lo que creí posible. Allí, tras una serie de puertas metálicas, vi lo que mi tío solo había descrito en susurros. No era una máquina. No era una estructura. Era algo vivo. Pulsaba con una luz azul que respiraba como si el hielo mismo tuviera corazón. Las formas dentro se movían, lentamente, con la serenidad de los que duermen sabiendo que despertarán. Los sensores a nuestro alrededor registraban una actividad creciente. Kensington me miró sin hablar. No necesitaba hacerlo. Yo también lo sentí. Entonces entendí, el despertar ya había comenzado. No sería un estallido ni una invasión, sino una transición. No llegarían del cielo, porque siempre habían estado aquí, esperando bajo nuestros pies, dentro de nosotros. Mientras observaba, sentí algo cálido recorrer mi brazo. Me arremangué y vi, con un terror sereno, que en mi piel comenzaban a aparecer las mismas líneas geométricas que marcaron a Desmond. No dolía. Era, comprensión. Una traducción grabada en carne humana. Una invitación. Kensington murmuró apenas audible. Ahora lo ve. No es un final, señora Jobel. Es una continuación. Y en ese momento supe que tenía razón. El hielo no se derretía solo por el clima. Era el planeta exhalando, preparando su próxima forma de vida. Nosotros fuimos los jardineros temporales, los cuidadores del jardín que ahora reclama su dueño. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí. Solo recuerdo la sensación de insignificancia y asombro absoluto. Cuando salimos al exterior, la aurora austral se extendía sobre el cielo, verde y dorada, como un mensaje escrito en luz. Grabé un último video, no para advertir, sino para aceptar. Si alguien encuentra esto, sepan que no hay nada que temer. No estamos siendo destruidos. Estamos siendo transformados. Y tal vez, al fin, estamos regresando a casa. El viento sopló, arrastrando la nieve sobre el hielo eterno, mientras el sonido profundo, no un rugido, sino un suspiro antiguo, ascendía desde las profundidades de la tierra. El despertar había comenzado. Gracias por haber llegado hasta aquí.
Si disfrutaste la historia, deja un me gusta, un comentario y suscríbete para no perderte la siguiente parte. Historia 2. He pasado años aprendiendo a imitar voces de celebridades al azar solo por diversión, y al final eso terminó salvando la vida de mi hermana. Todos pensaban que estaba perdiendo el tiempo con las imitaciones de voz, y sinceramente no podía culparlos, porque ¿qué tipo de hombre de 28 años pasa 6 horas al día practicando voces de celebridades en su apartamento mientras trabaja en un empleo sin futuro en un centro de llamadas? Mi nombre es Callan y durante los últimos 7 años había estado obsesionado con la imitación vocal, no solo haciendo imitaciones superficiales, sino estudiando realmente la mecánica fisiológica de cómo diferentes personas producen el sonido, analizando los patrones de tono y resonancia, y los sutiles movimientos musculares que hacen que cada voz sea única. Todo comenzó como un truco en fiestas universitarias, cuando hice una imitación de Morgan Freeman que hizo que mi compañero de cuarto escupiera su cerveza, y de alguna manera eso se convirtió en un pasatiempo absorbente en el que pasaba fines de semana enteros viendo entrevistas y películas, descomponiendo cada peculiaridad vocal y practicando hasta dejarme la garganta irritada. Mi novia me dejó hace 2 años, decía que me importaba más sonar como otras personas que ser yo mismo. Y mis padres seguían insinuando que tal vez debería concentrarme en mi carrera real en lugar de en esta extraña obsesión que nunca pagaría las cuentas ni llevaría a nada productivo. Pero no podía detenerme, porque había algo casi meditativo en el proceso de deconstruir una voz y reconstruirla en mi propia garganta, como resolver un rompecabezas complejo donde las piezas eran memoria muscular y control de la respiración. Tenía un cuaderno lleno de desgloses fonéticos y grabaciones de mis sesiones de práctica, siguiendo mi progreso con diferentes celebridades como si fuera una investigación científica. Para el año 2023 podía hacer tal vez 30 voces de manera convincente, lo suficiente como para que la gente no notara la diferencia en una llamada telefónica, desde actores como Tom Hanks y Samuel Jackson hasta políticos como Obama y Trump, incluso algunas personalidades de YouTube y presentadores de podcast cuyos patrones vocales había estudiado obsesivamente. Mi hermana menor, Tessa, solía pensar que era genial cuando éramos niños, me pedía que hiciera distintas voces durante los viajes en coche o cuando necesitaba que la animara, pero a medida que crecimos comenzó a hacer los mismos comentarios que todos los demás sobre cómo necesitaba madurar y enfocarme en habilidades reales que importaran. Ella estudiaba medicina en Stanford, brillante, decidida y todo lo que yo no era. Y las cenas familiares se volvieron incómodas cuando mis padres elogiaban sus logros y luego me preguntaban con un optimismo forzado si había algo interesante pasando con mi pasatiempo. La última vez que vi a Tessa antes de que todo ocurriera fue en Navidad, hace 6 meses, y discutimos sobre mis decisiones de vida. Terminó diciéndome algo que realmente me dolió, que me escondía detrás de las voces de otras personas porque tenía miedo de descubrir quién era realmente, que mis imitaciones eran solo otra forma de evitar la conexión humana real y la responsabilidad. Me puse a la defensiva y no hablamos mucho después de eso, solo algunos mensajes de texto ocasionales y llamadas incómodas donde ambos fingíamos que la pelea no había sucedido. Mi madre seguía intentando que nos reconciliáramos, pero yo era terco y Tessa estaba ocupada con la universidad y de alguna manera pasaron 6 meses sin que realmente volviéramos a hablar. Entonces, un miércoles por la tarde de junio, recibí una llamada de mi madre y supe de inmediato que algo catastrófico había ocurrido por la forma en que sonaba su voz, esa cualidad particular del pánico que solo aparece cuando algo terrible le sucede a alguien que amas. Me dijo que Tessa había sido secuestrada en el campus de Stanford, la habían tomado del estacionamiento frente a su residencia alrededor de las 8 de la noche, y la policía había encontrado su coche con su teléfono y su bolso adentro, pero sin señales de lucha ni evidencia clara de a dónde la habían llevado. Las siguientes horas fueron una pesadilla de entrevistas con la policía y coordinación con mis padres, que vivían a 3 horas de distancia en Sacramento, mientras yo estaba en San José. La policía se lo tomaba en serio dadas las circunstancias, pero repetían que las primeras 24 horas eran críticas y necesitaban cualquier información que pudiéramos proporcionar sobre enemigos, acosadores o alguien que pudiera querer hacerle daño a Tessa. Pero ella no tenía enemigos, era querida por todos, estaba completamente enfocada en sus estudios y en su trabajo voluntario en la clínica universitaria, apenas salía con nadie porque estaba tan dedicada a su carrera. Los detectives me preguntaron cuándo había hablado con ella por última vez, y tuve que admitir que había sido hacía 3 semanas, solo un breve intercambio de mensajes sobre nada importante, y sentí una culpa aplastante por haber desperdiciado 6 meses distantes por una discusión estúpida, cuando ahora podría estar muriendo en algún lugar y nuestra última conversación real había sido una pelea. Mis padres llegaron alrededor de la medianoche y pasamos la noche en un hotel cerca del campus, ninguno de nosotros durmió,
Solo mirábamos nuestros teléfonos esperando actualizaciones de la policía o una llamada de rescate que nunca llegaba. La llamada de rescate finalmente llegó 36 horas después de que Tessa fuera secuestrada, pero no a ninguno de nuestros teléfonos, sino a la línea de denuncias de la policía. El detective a cargo del caso nos llamó de inmediato para que fuéramos a la estación. Pusieron la grabación y sentí que el estómago se me hundía al escuchar esa voz distorsionada exigiendo $200,000 en criptomonedas, dando instrucciones detalladas sobre cómo debía realizarse la transferencia y amenazando con que, si contactábamos con las autoridades o intentábamos rastrear la llamada, Tessa moriría. La policía dijo que la voz estaba siendo modificada electrónicamente, lo que hacía imposible identificar el género, la edad o cualquier característica útil. Estaban trabajando con el FBI para intentar rastrear el origen de la llamada, pero los secuestradores parecían lo bastante sofisticados como para ocultar su ubicación de manera efectiva. Lo que me llamó la atención de la grabación fue lo ensayada que sonaba, como si quien hablara hubiera practicado sus líneas, y había algo en el ritmo y la cadencia que me resultaba familiar, de una forma que no podía ubicar de inmediato. La policía quería que preparáramos el dinero del rescate mientras ellos organizaban los protocolos de rastreo, esperando atrapar a los secuestradores durante el intercambio, pero nos advirtieron que la mayoría de los casos de secuestro que duran tanto sin contacto no terminan bien. Mis padres estaban devastados y desesperados, ya hablaban con su banco sobre liquidar sus cuentas de jubilación y pedir préstamos para reunir el dinero del rescate, aunque no tenían ni de lejos los $200,000 que pedían. Me sentía completamente inútil, sentado en esa estación de policía, con mi estúpido pasatiempo de las imitaciones de voz pareciendo más absurdo que nunca, cuando lo que necesitábamos eran habilidades verdaderamente útiles, como investigación o entrenamiento táctico. Pero no podía dejar de reproducir esa llamada de rescate en mi cabeza, había algo que me molestaba, y le pedí al detective si podía escucharla de nuevo. Parecía escéptico, pero la abrió en su computadora y me dejó escucharla con auriculares 3 veces seguidas, mientras me concentraba por completo en los patrones vocales debajo de la distorsión electrónica. La distorsión era intensa, pero no perfecta. Había momentos en que la voz original se filtraba ligeramente y comencé a captar patrones fonéticos específicos que la distorsión no podía enmascarar del todo, la forma en que se formaban ciertas consonantes, el leve ceseo en los sonidos de S, el ritmo particular del énfasis en las palabras multisilábicas, todo me resultaba familiar, porque me había entrenado para notar precisamente ese tipo de huellas vocales. En la cuarta escucha, algo encajó, y sentí una sacudida de reconocimiento tan fuerte que me hizo jadear en voz alta. El detective me preguntó si estaba bien, y le dije que necesitaba oírla una vez más, necesitaba estar absolutamente seguro antes de decir nada, porque lo que estaba pensando parecía imposible. Pero la quinta escucha lo confirmó, y supe con total certeza de quién era esa voz bajo la distorsión, y la realización me hizo sentir físicamente enfermo, porque la reconocí tras cientos de horas de estudio y práctica. Era Russell Crowe, o más específicamente, alguien haciendo una imitación de Russell Crowe. No una imitación perfecta, pero sí bastante decente, y lo sabía porque había pasado 3 meses el año anterior perfeccionando mi propia voz de Russell Crowe, estudiando decenas de sus entrevistas y escenas de películas, identificando los patrones vocales específicos que caracterizan su forma de hablar. El secuestrador no estaba usando distorsión electrónica del todo, o al menos no como método principal, estaba haciendo una imitación vocal, y luego añadía distorsión encima para disimularla aún más, probablemente pensando que esa combinación haría su voz completamente irreconocible. Traté de explicarle esto al detective, pero me miró como si estuviera loco, o tan afectado por el dolor que estaba delirando. Me preguntó cómo podía saber que alguien estaba haciendo una imitación bajo la distorsión, y traté de explicarle mi experiencia con la imitación vocal, cómo me había entrenado para identificar los patrones musculares específicos y las elecciones fonéticas que componen las distintas voces. El detective fue cortés, pero desdeñoso. Dijo que estaban trabajando con expertos reales en análisis de voz del FBI, y que si había algo útil que encontrar, ellos lo encontrarían, que debía dejar la investigación a los profesionales y concentrarme en apoyar a mis padres. Pero no podía dejarlo ir, porque sabía que tenía razón, sabía con absoluta certeza que alguien estaba usando una imitación de una celebridad para ocultar su identidad, lo que significaba que probablemente tenía alguna conexión con el mundo de la actuación, la locución o algo relacionado con ese ámbito. Pregunté si había alguna forma de analizar a qué interpretaciones específicas de Russell Crowe se parecía más la voz del secuestrador, pensando que tal vez podríamos reducir su posible formación o antecedentes, pero el detective básicamente me dio una palmadita en el hombro y me sugirió que descansara. Mis padres podían ver que estaba obsesionado con algo, y mi padre me preguntó qué estaba pensando.
Así que les conté mi teoría sobre la imitación de voz. Mi madre me miró con el corazón roto, como si eso fuera más evidencia de que me negaba a enfrentar la realidad con seriedad, y mi padre me preguntó con suavidad si tal vez estaba buscando formas de sentirme útil en lugar de aceptar que esto estaba más allá de lo que cualquiera de nosotros podía hacer. Su reacción me dolió, pero la entendí, porque desde su perspectiva su hijo se obsesionaba con voces de celebridades mientras su hija estaba cautiva en algún lugar, y nada de mi teoría parecía servir realmente para encontrar a Tessa o traerla de vuelta con vida. Aún así, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que tenía razón, que mis 7 años de práctica extraña y obsesiva finalmente me habían dado una habilidad que realmente importaba, y que si lograba averiguar quién estaba haciendo la imitación de Russell Crowe, tal vez podríamos identificar al secuestrador antes de que el intercambio del rescate saliera mal. Decidí adoptar un enfoque distinto y comencé a pensar en quién, en la vida de Tessa, podría tener experiencia con la voz, la actuación o las imitaciones. Alguien que tuviera tanto la habilidad para hacer una voz de celebridad convincente como el acceso para secuestrarla en el campus. Regresé al hotel y pasé horas revisando las redes sociales de Tessa, observando a todas las personas con las que estaba conectada y tratando de encontrar a cualquiera con antecedentes en el mundo de la interpretación. La mayoría de sus amigos eran otros estudiantes de medicina o personas de su trabajo voluntario, nadie que encajara claramente con el perfil que estaba buscando. Pero entonces encontré algo interesante entre sus seguidores de Instagram. Había una cuenta a nombre de Damien Fulton, quien se describía a sí mismo como actor de voz e imitador. Al revisar su perfil, vi que había comentado en varias publicaciones de Tessa durante el último año, nada abiertamente inquietante, pero sí lo suficiente como para demostrar que prestaba atención a ella. Sus propias publicaciones lo mostraban haciendo distintas imitaciones de celebridades, incluida la de Russell Crowe, y aunque no eran de calidad profesional, eran lo bastante decentes como para resultar reconocibles. Sentí que mi ritmo cardíaco se aceleraba mientras profundizaba en su perfil y veía que había publicado sobre problemas financieros y un desalojo reciente, quejándose de que el trabajo de actor de voz no le daba suficiente dinero para sobrevivir en el área de la bahía, todo ello posibles motivaciones para un plan desesperado de secuestro. Llamé de inmediato al detective encargado del caso de Tessa y le hablé de Damien Fulton, explicándole la conexión a través de las redes sociales y su experiencia en actuación vocal, que coincidía con mi teoría sobre la llamada del rescate. El detective dijo que lo investigarían, pero su tono sugería que no me tomaba en serio, que probablemente solo me seguía la corriente para quitarme del teléfono. Le pregunté si al menos revisarían sus antecedentes o verían si Fulton tenía alguna conexión con el campus de Stanford, y el detective respondió que sí, que lo agregarían a su lista de personas por investigar, pero me recordó que tenían múltiples pistas abiertas y que no debía obsesionarme con una sola teoría. Después de colgar, me sentí frustrado e impotente, convencido de que había identificado al secuestrador, pero sin poder hacer que nadie me tomara en serio, y el tiempo se agotaba porque el intercambio del rescate estaba programado para la mañana siguiente. Mis padres intentaban finalizar la transferencia del dinero mientras yo me obsesionaba con un actor de voz del que nunca habían oído hablar, y esa desconexión me hacía sentir aún más aislado e inútil. Pero entonces tuve una idea que probablemente era estúpida y definitivamente peligrosa, aunque no se me ocurría otra forma de confirmar mis sospechas ni de ayudar a encontrar a Tessa antes de que el intercambio saliera mal. Si Damien Fulton era el secuestrador y estaba usando una imitación de Russell Crowe para ocultar su identidad, tal vez yo podría usar mis propias habilidades de imitación para contactarlo de una forma que revelara información. Encontré su número de teléfono en su sitio web profesional y lo llamé desde mi habitación de hotel, sin un plan claro, solo con la certeza de que necesitaba hacer algo. Respondió después de 3 timbres con un hola cauteloso, y de inmediato reconocí que era la misma voz de la llamada del rescate, incluso sin la distorsión, los patrones subyacentes eran idénticos. Decidí arriesgarlo todo y le respondí usando mi imitación de Morgan Freeman, la misma que había iniciado toda esta obsesión 7 años atrás, pensando que si él también era un imitador reconocería lo que estaba haciendo y tal vez se desorientaría lo suficiente como para cometer un error. Hubo una larga pausa antes de que Damien respondiera, y cuando habló nuevamente pude oír confusión y cansancio en su tono. Preguntó quién era y qué quería, y yo seguí con la voz de Morgan Freeman, diciéndole que sabía lo que había hecho y que debía dejar ir a la chica antes de que todo empeorara. Hubo otra pausa, más larga esta vez, y luego se echó a reír, diciendo que yo era o increíblemente valiente o increíblemente estúpido por llamarlo de esa forma. Me preguntó cómo lo había encontrado y que me hacía pensar que sabía algo. Le dije,
aún en la voz de Freeman, que había reconocido su imitación de Russell Crowe en la llamada del rescate, que yo también era actor de voz y que había estudiado las mismas interpretaciones que él claramente había practicado y que la policía ya lo estaba investigando, así que su mejor opción era liberar a Tessa y quizás obtener una sentencia más leve. El tono de Damien cambió a algo más amenazante y dijo que si realmente trabajara con la policía no lo habría llamado personalmente como un aficionado, que era obvio que estaba actuando solo y que acababa de cometer un error fatal. Me advirtió que si contactaba a la policía o a alguien más sobre nuestra conversación, Tessa moriría de inmediato, que ya no tenía nada que perder y que no le importaría agregar otro cadáver a sus problemas. Mi corazón latía con fuerza, abandoné la voz de Morgan Freeman y hablé como yo mismo, rogándole que me dijera si Tessa estaba bien, si estaba herida, si había alguna forma de resolver esto sin que muriera nadie. Damien pareció calmarse un poco cuando dejé la imitación y me preguntó quién era y por qué me importaba tanto ese caso en particular. Le dije que era el hermano de Tessa, que había estudiado voces durante años como pasatiempo y que había reconocido su imitación en la llamada del rescate, que solo quería que mi hermana regresara sana y salva. Hubo otro largo silencio, y entonces Damien dijo algo que me heló la sangre, dijo que si realmente era su hermano, entonces debía saber que ella hablaba de mí a veces, sobre lo decepcionada que estaba de cómo había resultado mi vida, de cómo había desperdiciado mi potencial en trucos de fiesta estúpidos en lugar de hacer algo significativo. El hecho de que supiera detalles personales sobre nuestra relación confirmó que había estado observando a Tessa de cerca, probablemente durante semanas o meses, aprendiendo sobre su familia y su vida en preparación para el secuestro. Traté de mantenerlo hablando. Usando técnicas que había visto en escenas de negociación de rehenes en películas, lo cual probablemente no era el enfoque correcto, pero era lo único que tenía para trabajar, le pregunté qué quería más allá del dinero, que lo había llevado a ese punto, intentando construir algún tipo de conexión que pudiera hacerle ver a Tessa como una persona y no como una mercancía. Damien dijo que nadie veía a los actores de voz como verdaderos intérpretes, que siempre los despreciaban como si solo hicieran trucos de fiesta o perdieran el tiempo con habilidades inútiles. Dijo que había pasado 10 años intentando hacer una carrera con algo que amaba, solo para terminar arruinado y desesperado. Comentó que personas como Tessa podían perseguir sus sueños con el apoyo de su familia y estabilidad financiera, mientras que personas como él y como yo teníamos que mirar desde la barrera y que la ironía no se le escapaba. El hermano de su víctima lo estaba llamando usando las mismas habilidades que la sociedad consideraba sin valor. Reconocí algo en sus palabras, una amargura y frustración que reflejaban mis propios sentimientos sobre cómo la gente veía mi afición por las imitaciones de voz, y comprendí que Damien se veía a sí mismo como un espíritu afín a mí, otro actor de voz despreciado y subestimado por un mundo que no entendía lo que hacíamos. Esa conexión me dio una idea, y empecé a hablarle de actor de voz a actor de voz, reconociendo que sí, que nuestra habilidad era subestimada y poco valorada, que había perdido relaciones y oportunidades porque la gente pensaba que era algo infantil o inútil, pero también le dije que este no era el modo de demostrar nuestro valor, que secuestrar a alguien y potencialmente matarla solo confirmaría las peores suposiciones de todos sobre nosotros, que éramos inestables, personas incapaces de funcionar en el mundo real. Damien escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé me pidió que hiciera más imitaciones, que quería oír lo que realmente podía hacer, si era tan bueno como decía ser. Así que lo hice, recorriendo distintas voces de celebridades mientras estaba sentado en esa habitación de hotel a las 2 de la madrugada, actuando para el hombre que tenía a mi hermana cautiva y podría matarla si decía algo equivocado. Hice a Tom Hanks, Christopher Walken y Michael Caine, luego mis imitaciones de Obama y Trump una tras otra, también algunas de personalidades de YouTube y presentadores de podcast cuyas voces la mayoría no reconocería, pero otro imitador sí. Después de cada imitación, Damien me daba su opinión, criticaba mi técnica o señalaba donde mi tono estaba un poco desviado, y me di cuenta de que estábamos teniendo el tipo de conversación que siempre había querido tener con otro imitador, alguien que entendiera el oficio al nivel en que yo lo practicaba. Pero bajo esa conversación profesional se extendía una conciencia terrible. Tessa estaba en algún lugar, asustada y posiblemente herida, y cada minuto que pasaba fortaleciendo ese vínculo con su secuestrador era otro minuto que ella seguía en peligro. Necesitaba transformar esa conexión en información útil y accionable. Me arriesgué y le pedí a Damien que me dejara oír la voz de Tessa, solo para confirmar que estaba viva y bien, prometiendo que no intentaría rastrear la llamada ni involucrar a la policía, si tan solo me daba esa tranquilidad. Guardó silencio durante un largo rato, y pensé que iba a negarse, colgar o algo peor, pero luego dijo que estaba bien, que pondría el altavoz y me dejaría hablar con ella durante 30 segundos, pero que si intentaba algo estúpido, ambos morirían.
Hubo un sonido de movimiento, y luego escuché la voz de Tessa, débil y asustada, pero definitivamente era ella, diciendo mi nombre como una pregunta, como si no pudiera creer que realmente estaba al teléfono. Le dije que estaba trabajando para sacarla de allí, que debía resistir solo un poco más, e intenté mantener la voz firme, aunque por dentro me estaba desmoronando. Ella empezó a decir algo más, pero Damien la interrumpió y volvió a la línea diciendo que era suficiente, que ya había confirmado que estaba viva y que ahora debía cumplir con mi parte del trato y permanecer en silencio hasta después del intercambio del rescate a la mañana siguiente. Pero había obtenido lo que necesitaba de esos 30 segundos, porque escuché algo en el fondo que podría decirme dónde mantenían a Tessa. Detrás de su voz había un sonido muy específico, un ruido mecánico rítmico que reconocí de mi propio edificio, el patrón particular de un sistema de ventilación industrial encendiéndose, con un zumbido agudo característico de los modelos antiguos de cierto fabricante. Lo sabía porque había pasado incontables horas en mi apartamento practicando voces y me había familiarizado íntimamente con cada ruido de fondo de mi entorno, incluyendo la firma sonora exacta del sistema de ventilación. La unidad que había oído detrás de la voz de Tessa tenía el mismo patrón, pero un tono ligeramente diferente, lo que sugería que era el mismo modelo, aunque en otro lugar. Si lograba averiguar en qué otros lugares del área de la bahía estaban instaladas esas unidades específicas, podría reducir el área donde la tenían cautiva. Le dije a Damien que guardaría silencio como me había pedido, pero que necesitaba una cosa más, que me ayudara con una imitación de Russell Crowe en la que estaba teniendo problemas, específicamente con el acento de Master and Commander. Era un riesgo pedirle que hiciera su imitación característica sin distorsión, pero apostaba a su ego como actor de voz, a su deseo de demostrar su habilidad y probar que era mejor que yo en eso. Damien dudó un momento y luego dijo que de acuerdo, que me daría algunas indicaciones, pero que más me valía no estar grabando ni intentando nada astuto. Entonces comenzó con su imitación de Russell Crowe, y yo escuché con atención, no solo la voz en sí, sino el entorno acústico a su alrededor, la manera en que su voz rebotaba en las superficies, la presencia o ausencia de ruidos ambientales que pudieran revelarme el tipo de espacio en que se encontraba. La acústica sugería una habitación pequeña con superficies duras, probablemente de concreto o azulejo, y allí estaba de nuevo ese mismo ruido del sistema de ventilación que había oído cuando Tessa habló. Además, había algo más, un sonido distante, rítmico, que podría haber sido maquinaria o algún tipo de equipo industrial. Después de que Damien terminó de darme sus consejos y colgamos, pasé las siguientes 3 horas investigando sistemas de ventilación industriales y tratando de mapear los lugares del área de la bahía donde esos modelos específicos solían instalarse. El fabricante era una empresa llamada Thermatron, que había vendido principalmente a instalaciones comerciales e industriales en las décadas de los 80 y 90, y sus unidades eran conocidas por ese silbido agudo característico que yo había reconocido. Crucé esa información con las zonas accesibles desde el campus de Stanford, lugares a los que Damien podría haber llevado a Tessa, buscando edificios industriales abandonados o con poco tráfico que aún tuvieran esos sistemas antiguos en funcionamiento. La búsqueda fue frustrantemente amplia al principio, pero entonces recordé el sonido de maquinaria lejana que había escuchado y empecé a concentrarme en áreas cercanas a operaciones industriales activas, lugares donde se escuchara el zumbido de equipos trabajando al fondo, pero donde el edificio en sí pudiera estar abandonado o infrautilizado. Encontré 3 posibles ubicaciones que cumplían con todos mis criterios: una antigua planta embotelladora en Palo Alto que había sido parcialmente cerrada, un complejo de almacenes en Menlo Park que estaba casi vacío, y una vieja fábrica en Mountain View que estaba programada para demolición, pero que aún no había sido derribada. Llamé al detective encargado del caso de Tessa y le conté sobre la llamada con Damien y los lugares que había identificado. Esperaba que me desestimara otra vez, pero esta vez me escuchó. Me dijo que hablar directamente con el secuestrador había sido increíblemente peligroso y una estupidez, pero que, ya que lo había hecho, la información sobre el sonido del sistema de ventilación podría ser útil, y que enviarían equipos para revisar las 3 ubicaciones de inmediato. Le pedí si podía acompañarlos, pero me respondió que absolutamente no, que ya había hecho suficiente daño al asustar potencialmente al secuestrador y que debía mantenerme alejado de la operación. Regresé a mi habitación del hotel, donde mis padres, agotados, finalmente dormían, y esperé, mirando mi teléfono sin parar y reproduciendo en mi mente la conversación con Damien, preguntándome si realmente había ayudado o si solo había empeorado todo. La llamada llegó a las 6 de la mañana. Era el detective. Dijo que habían encontrado a Tessa en la ubicación de Mountain View, que estaba viva y la estaban trasladando al hospital, que parecía estar mayormente ilesa. Damien había intentado escapar cuando el equipo SWAT irrumpió en el edificio,
pero lo habían detenido sin necesidad de disparos. Ahora estaba bajo custodia, enfrentando múltiples cargos graves, incluido secuestro, extorsión y detención ilegal. El detective me dijo que mi información sobre el sonido del sistema de ventilación había sido crucial para identificar el lugar correcto y que si no hubiera llamado con esa pista, tal vez no habrían encontrado a Tessa hasta después del intercambio del rescate, cuando podría haber sido demasiado tarde. También dijo que había sido temerario y afortunado, que nunca debía intentar algo así otra vez, pero había un tono de respeto en su voz, una especie de reconocimiento de que entendía por qué lo había hecho. Mis padres se despertaron al oírme hablar por teléfono, y mi madre empezó a llorar de alivio cuando les dije que habían encontrado a Tessa. Corrimos al hospital, donde la estaban examinando y tratando por deshidratación y heridas menores. Tessa estaba sorprendentemente bien, considerando las circunstancias. Damien la había mantenido en ese edificio abandonado con comida y agua limitadas, pero no la había herido físicamente más allá del forcejeo inicial durante el secuestro. Cuando finalmente la vi en la habitación del hospital, se veía pequeña y exhausta, pero sus ojos se iluminaron en cuanto me vio y dijo mi nombre de una forma que me hizo llorar de inmediato. Le pedí perdón por la pelea que habíamos tenido en Navidad, le dije que tenía razón sobre mí, que me escondía detrás de mis imitaciones en lugar de enfrentar la vida real. Pero ella me interrumpió y me dijo que, en realidad, me había equivocado en eso, que el detective le había contado cómo había identificado al secuestrador por su voz, y cómo mis años de práctica obsesiva con las imitaciones me habían dado el conocimiento necesario para encontrarla. Me dijo que tal vez mi habilidad no era inútil después de todo, que literalmente le había salvado la vida cuando nada más habría podido hacerlo. Los dos lloramos y nos abrazamos, y sentí cómo se levantaba de mis hombros un peso enorme, la culpa por nuestra pelea y el terror de haber podido perderla. Durante la semana siguiente, la historia se hizo noticia nacional, el caso inusual de alguien que usó sus habilidades de imitación vocal para identificar a un secuestrador y rescatar a su hermana. Terminé haciendo varias entrevistas sobre la experiencia. La mayoría de los medios se centraron en la narrativa de redención, en cómo un pasatiempo ridiculizado terminó siendo valioso, pero traté de ser honesto sobre cuánto había dependido de la suerte y de lo fácil que todo podría haber salido mal. Damien se declaró culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia de 25 años, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15. Los documentos judiciales revelaron que había planeado el secuestro durante meses, obsesionado con Tessa a través de sus redes sociales. Había visto sus publicaciones sobre los estudios de medicina y sobre su familia acomodada, y se había convencido de que ella representaba todo lo que a él le había sido negado. Secuestrarla había sido tanto por el dinero del rescate como por castigar a alguien que, según él, tenía un camino fácil mientras se luchaba por sobrevivir. Leer sus declaraciones me provocó una mezcla complicada de ira y lástima. Comprendía su frustración por haber sido menospreciado, aunque me horrorizaba cómo había canalizado esa frustración para dañar a una persona inocente. La experiencia cambió mi relación con las imitaciones de voz de maneras que aún estoy procesando. Meses después, sigo practicando y sigo disfrutando del arte, pero ahora con el peso de saber que la habilidad que desarrollé por diversión fue crucial en una situación de vida o muerte, y que, teóricamente, podría volver a ser importante algún día. Varias personas me han preguntado si planeo dedicarme profesionalmente a la actuación de voz, ahora que tengo una historia tan poderosa que contar, pero sinceramente no estoy seguro de querer eso. Las imitaciones siempre fueron una cuestión de satisfacción personal, de la alegría de dominar algo difícil, y convertirlas en una carrera podría arruinar esa pureza de motivación. Lo que sí sé es que nunca más me sentiré a la defensiva ni avergonzado cuando la gente diga que este pasatiempo es infantil o inútil, porque tengo una prueba concreta de que las habilidades aparentemente sin valor pueden importar de formas que jamás imaginarías. Tessa y yo hablamos con frecuencia ahora, mucho más de lo que lo hacíamos antes del secuestro. Ha vuelto a Stanford para terminar su carrera, con medidas de seguridad adicionales, y a veces bromea diciendo que debería añadir negociador de rehenes a mi currículum bajo habilidades especiales. Aunque lo dice en tono de broma, creo que hay una pizca de verdad en eso, en cómo las cosas que nos apasionan nos moldean de maneras impredecibles. Mis padres también han cambiado por completo su actitud hacia mi afición. Pasaron de la burla amable a contarle a todo el mundo cómo las voces de su hijo salvaron la vida de su hija. Es un poco embarazoso, sinceramente, la forma en que presumen en reuniones familiares o cenas con amigos, pero lo entiendo. Están procesando su propio trauma por haber estado a punto de perder a Tessa, y esta es su forma de encontrarle sentido a algo tan terrible. La atención ha sido abrumadora a veces.
Personas que apenas conozco me escriben para contarme sus historias sobre habilidades subestimadas que terminaron siendo importantes o para pedirme que les enseñe a hacer imitaciones de voz, como si fuera un superpoder que cualquiera puede aprender con suficiente práctica. Intento explicarles que me llevó 7 años de práctica diaria llegar a un nivel en el que pudiera identificar la imitación de otra persona bajo una distorsión electrónica, que no hay atajos para desarrollar ese oído para los patrones vocales. Pero la gente suele preferir creer en soluciones rápidas y en la experiencia instantánea antes que en la acumulación lenta y constante de habilidad. El resultado más inesperado ha sido que otros actores de voz e imitadores han empezado a contactarme para compartir sus propias experiencias de haber sido ignorados o subestimados, creando una comunidad que ni siquiera sabía que existía, una comunidad de personas que toman este arte en serio. He empezado a asistir a talleres y a conectar con actores de voz profesionales que llevan décadas en el oficio, aprendiendo técnicas y enfoques que nunca habría desarrollado por mi cuenta, en mi práctica aislada. Estas conexiones han enriquecido mi comprensión de lo que puede ser el trabajo vocal, más allá de simples imitaciones para fiestas, abriendo posibilidades para la narración de audiolibros, las voces de personajes y otras aplicaciones que jamás había considerado. Es irónico que Damien tuviera razón en algo, los actores de voz son subestimados y menospreciados. Pero mientras su respuesta a ese desprecio fue herir a alguien, la mía me llevó a encontrar una comunidad de personas que comparten la pasión y entienden la dedicación que se necesita para dominar este arte. Pienso en ese paralelismo a veces, en cómo dos personas con habilidades y frustraciones parecidas pueden reaccionar de formas tan distintas, y me siento agradecido de que mi obsesión se haya canalizado hacia algo inofensivo, en lugar de destructivo. Con el paso de los meses, todo volvió lentamente a su lugar. Tessa se recuperó por completo y, aunque las cicatrices emocionales seguían ahí, aprendimos a convivir con ellas. Mis padres dejaron de hablar del secuestro con lágrimas y empezaron a hacerlo con orgullo, como si recordar aquella pesadilla fuera también una forma de agradecer que seguimos vivos. Yo, por mi parte, empecé a sentir que podía respirar de nuevo. Dejé de ver las voces como una obsesión y comencé a entenderlas como una parte esencial de mí, algo que no necesitaba justificar ante nadie. A veces sigo grabando pequeñas piezas, no para demostrar nada, sino porque me recuerdan que incluso en el ruido más caótico puede existir armonía si sabes escuchar. Guardo aún la libreta donde anotaba los patrones de voz, pero ya no la miro con ansiedad, sino con gratitud. Es testimonio de un camino extraño, lleno de errores, de dudas y de una redención que jamás imaginé. Tessa bromea diciendo que, si algún día grabo un audiolibro, ella será la primera en escucharlo. Yo le contesto que quizás lo haga, pero solo si ella promete escribir el prólogo. Nos reímos, y en esa risa hay algo definitivo, algo que cierra el círculo de todo lo que vivimos. Ahora sé que no se trata de sonar como otros, sino de encontrar tu propia voz. Y la mía, por fin, la he encontrado.